Creaninos es un proyecto de ciudadanía creativa infantil que Crear Mundos lleva a cabo a partir de ese año de 2015. La idea es defender la dignidad de los niños y de las niñas en el mundo social, que tengan voz, que sean escuchados y que tengan la oportunidad de replantear todo aquello que tiene que ver con su propia vida en la ciudad, en la familia, en la escuela. Ahora bien, Crear Niños 2015 no existiría sin la existencia y la insistencia del maravilloso niñólogo Francesco Tonucci, que es un inmenso defensor de los derechos de los niños y apoyando a su labor y apoyando la labor de la APEFRATO, Asociación Pedagógica Francesco Tonucci de Granada, es que nosotros de Crear Mundos decidimos que Creaninos 2015 sería sobre los derechos de los niños y de las niñas al juego, a la autonomía y la participación. La idea era sencilla, ¿no? Que la gente voluntariamente que quisiera participara enviando un vídeo donde se pudiera ver el protagonismo de los niños y de las niñas en el ejercicio de sus derechos al juego, a la autonomía y la participación principalmente, ¿no? Para nuestra grata sorpresa, hemos recibido más de 40 vídeos para la primera etapa de Creaninos 2015, de 6 países diferentes: España, Brasil, Argentina, Guatemala, Colombia, Uruguay, y dentro de estos países de distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí de España tenemos la participación de distintas comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y La Mancha. O sea que tuvimos una cobertura bastante importante. Además de eso, el tipo de entidad que se ha sumado también ha sido muy agradecido. Tenemos la participación de organismos internacionales como es UNICEF a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia, fundaciones que hacen un trabajo bastante grandioso como es la de Cultura de la Paz y también de la Fundación Guatemalteca Proyecto de Vida. Además, tuvimos participación de variadas asociaciones de padres y maestros como es la AMESTI o las variadas asociaciones de filosofía para niños aquí de España y de otros países latinoamericanos. También contamos con la presencia de distintos tipos de entidades culturales, como puede ser un grupo teatral, como puede ser una asociación de las artes. Tenemos ludotecas municipales que participan, bibliotecas, además de distintos tipos de instituciones educativas, escuelas públicas, escuelas cooperativas, escuelas asociativas, concertadas, privadas y de distintos niveles, de infantil, primaria, educación de adultos, universidad. La plataforma virtual donde están todos estos vídeos que comentamos es esta de aquí. Estos vídeos están organizados por orden alfabético, por temas, que son los derechos variados, como puede ser la participación, la autonomía y el juego. También está organizado por países y por entidades. Las personas interesadas en ver cómo es y qué tipo de vídeos hay, es solamente entrar aquí y clicar y ya podrán averiguar qué tipo de vídeo hay. Por ejemplo, vamos a abrir uno aquí como este, algo más de core. Se entra, hay una descripción, la página web de aquellos que participan y enseguida desde aquí se pueden ver los vídeos. Además, siempre proponemos un plano de diálogo porque entendemos que cada uno de estos vídeos se convierten en recursos para todos aquellos que quieran dialogar con los niños sobre sus derechos utilizando esos vídeos como estímulo, ¿no? Cuando vemos todos los vídeos que tenemos ahora mismo en la plataforma virtual, podemos evidenciar 2 cosas importantes que nos muestran la transversalidad temática de los derechos de los niños.
Por un lado, la variedad de categorías de actividad. Por ejemplo, tenemos vídeo de teatro, de yoga, de fútbol, de danza, de música, que varía desde nanas hasta el hip hop. Tenemos juegos libres, juegos dirigidos, actividades realizadas a partir de las viñetas de Frato, de Francesco Tonucci, performances, representaciones dramáticas, cortometrajes, vídeos con muñecas, creación de espacios nuevos, programa de radio, distintos tipos de acción social, desde consejos de niños y jóvenes en ciudades y municipios, hasta actividades en hospitales, visitas a distintos tipos de lugares de la ciudad, ¿no? Es decir, hay distintas y múltiples maneras de hacer valer la dignidad de la infancia y el ejercicio de los derechos de los niños. Y estos vídeos ayudan a evidenciar estas distintas maneras. Otra cosa que nos llama la atención es la diversidad temática. Hemos visto que en el ejercicio de sus derechos a la autonomía, a la participación y al juego, los niños y las niñas hablan de distintos temas que van desde cuestiones raciales, como es el ejemplo que tenemos de la afrodescendencia en Brasil o de las etnias indígenas en Guatemala, como también cuestiones de género, como es el caso de los vídeos de los cortometrajes realizados en Sitges, Barcelona, o ainda en tema del fútbol en Guatemala y la primera entrenadora femenina que sale ahí a defender sus derechos como mujer de Está en Algo para Hombres, o incluso en las variadas sesiones de filosofía para niños en que los niños dicen que las niñas pueden decidir jugar con juegos que normalmente son más bien masculinos, ¿no? O sea, hay todo un cuestionamiento de género. También percibimos que hay todo un tema, digamos, con las clases sociales, la cuestión del hambre, de la pobreza, de la crisis económica, eso, de la violencia urbana. Vemos que los niños participan de toda la problemática que vive el mundo adulto. Cuando les dejamos hablar, tienen ideas y muchas veces soluciones. Incluso hay un vídeo que ellos plantean desde su casa de soluciones. No quieren saber solo de proponer los problemas, ¿no? Bueno, además vemos que hablan de cosas como cuestionamientos sobre la metodología pedagógica, de cómo aprenden, de cómo son sus relaciones familiares, discuten el acoso escolar, el ciberbullying, es decir, la política, la manera de legislar, la arquitectura de hospitales. Es decir, a nivel temático también hay una variedad bastante importante mostrando que los niños y niñas, cuando ejercen su derecho a la autonomía de su pensamiento y a la capacidad de actuar, de participar socialmente, lo hacen desde una postura lúdica, jugando, pero también lo hacen desde una conciencia de todo lo que existe en la realidad. Además de la participación de los vídeos de los niños y niñas, también contamos con la participación de videoponentes, personas del mundo de la educación, de la cultura, de la política, que dan su opinión, son más bien expertos, que dan su opinión sobre la cuestión de los derechos de los niños. Tenemos personas de España, de Colombia, de Brasil, de Guatemala y variados tipos de aportación, diferentes formas de comunicar. Algunos son más bien discursos, otros son más performáticos, otros son diálogos, otros utilizan recursos como un cuento. Es decir, que los videoponentes han tenido la amabilidad de pensar en su interlocutor, que puede ser un niño, ¿no? Y una niña. Igualmente que con los vídeos de los niños, siempre proponemos un plan de diálogo de tal manera que estos vídeos también sirvan de recurso para el aula o para los colectivos que quieran ayudar a pensar la cuestión de los derechos de los niños a través del intercambio de ideas con estos expertos. Tenemos, por ejemplo, a Federico Mayor Zaragoza con su gran lucidez,
que entre otras cosas nos recuerda que las personas educadas somos personas libres y responsables y que por lo tanto cuando tratamos el tema de los derechos hay que tener en cuenta a los demás, que ser responsable y libre a la vez tiene que ver con eso, ¿no? Él comenta de los derechos de los niños desde la perspectiva de los derechos humanos y de la democracia. Además, nos dice algunas cosas fundamentales, como por ejemplo, los derechos no nos dan, no nos regalan, hay que reconocerlos. Entonces, en relación a los niños, no les regalamos sus derechos. Como adultos, lo que hacemos es reconocer que los tienen, ¿no? Además, termina su charla comentando que debemos inventar otro mundo, cambiando el peso de la fuerza a la palabra, es decir, que pasa por el diálogo. También contamos con María Batet, que es una consultora de emprendedorismo, que nos da unos elementos que podríamos pensar la ciudadanía creativa de los niños y la defensa de sus derechos desde estos elementos, digamos, emprendedores, como comenta ella, que son la pasión, el entusiasmo, las ideas y la organización. Ella lo hace de una manera muy creativa y muy comunicativa y amena. Bueno, después contamos con el filósofo Tomás Miranda, que nos ayuda a pensar sobre el concepto tanto de participación como de niñez, para poder pensar en el derecho a la participación de los niños. Es una exposición muy clara y muy conceptual. También contamos con otros grupos de filosofía para niños, porque Tomás es de Albacete, España, Tomás Miranda. Contamos también con Juan Carlos Lago de Alcalá de Henares y sus estudiantes, que hablan, por ejemplo, desde los derechos humanos y desde el cosmopolitismo, pero nos plantean preguntas muy interesantes. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Y si cuando nos volvemos adultos perdemos los derechos que tienen los niños, por ejemplo, el derecho a jugar. Y lo que hace es que sus alumnos, estudiantes universitarios, se plantean jugar con el tema y crían cuentos para los niños. También contamos de filosofía para niños con la Asociación Valenciana María Silvina, Chema y Rodolfo, que hacen un diálogo entre ellos sobre la noción de infancia, la noción de derechos y todo el montaje social que hay en el entorno de la infancia. Además nos recuerdan que hay como un horror vacui, es decir, no queremos dejar que los niños estén tranquilos, les hiperocupamos, ¿no? Y todo ese montaje social nos plantea un buen cuestionamiento. Además de que nos recuerdan la importancia de toda la dimensión afectiva y emocional. De filosofía para niños también contamos con Víctor Rojas, de Colombia, de la Universidad Uniminuto, que nos cuenta un cuento de pulguitas muy divertido para reflexionar sobre la comparación entre la participación social que pueden tener los niños y que pueden tener los adultos. Vale la pena conferir. Tenemos también desde Brasil un vídeo en portugués de Paulo Benetti, que es consultor en creatividad y habla de la cuestión de los derechos desde ese lugar. Él comenta que la familia y la escuela están montando de tal manera la vida de los niños con un conjunto de reglas y formas de hacer que impide el desarrollo de la capacidad creativa de los niños. Vale la pena pensar qué es lo que nos tiene a decir sobre eso y esa relación con los derechos de los niños. Y por último, contamos con la presencia del exministro de Cultura de Guatemala, Enrique Mateo Recinos, que cuestiona las bases metodológicas, filosóficas y políticas de la educación. Él cuestiona para qué educar y dentro de ese marco opta por soñar un futuro, no hablar de la hora, porque es muy crítico con lo que pasa ahora, pero soñando un futuro, él nos propone la utopía de no tener nunca más que defender los derechos porque ya estarán garantizados, de más bien trabajar con las posibilidades
Y para la segunda etapa de Creaninos en el segundo semestre de 2015, convocamos a todos y todas interessados para realizar muchas actividades a partir de septiembre, pero en la primera semana de diciembre hacer una gran acción colectiva y sinérgica entre todos los interesados, haciendo con que cartas y vídeos de niños y niñas de diferentes partes del mundo sean enviados a los líderes de las familias, las escuelas, de los barrios, de las ciudades, de los países, de los organismos internacionales, reivindicando la dignidad de la niñez y el compromiso con los derechos de los niños, de todos los niños, de todas las partes del mundo. Y luego que esa difusión viral en todas las redes sociales ocurra hasta enero de 2016. Estamos de acuerdo con Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Nosotros te proponemos ese reto.